Hola, buenas. Libro segundo, Teoría de la Virtud, capítulo segundo. Un tratado de moral no debe ser pura teoría, sino ante todo un tratado práctico. Lo que me gusta igual de Aristóteles y su texto es que los títulos dicen mucho de qué se va a tratar, así que claramente hay que hacernos ya una idea. Yo, como trabajo los textos ahora, como noté esto, como que el título te resumía todo, o sea, intentar anticipar de lo que podría explicar Aristóteles para tener como esta mirada como un poco más amplia de lo que va a hablar y así no me enredo tanto. Entonces en este caso yo lo que podría decir sería acerca de que claramente lo que hace Aristóteles al hablar de la virtud, etcétera, no es algo que se va a quedar en el libro, en la palabra, sino que son cosas que se tienen que hacer, son prácticas. Entonces, empecemos. Aquí Aristóteles tiene una parte donde dice que no se ha dedicado él a intentar entender la naturaleza de la virtud, sino que está intentando que aprendamos a hacernos virtuosos y buenos. Y bueno, esto ya lo habíamos hablado en el libro primero, ¿cierto? Donde hablaba que realmente la naturaleza de la virtud y de la felicidad como que no le importaba mucho en sus estudios, porque lo que él realmente quería justamente era esta cosa de practicarlo, que da lo mismo de donde venía, sino que importaba más bien como hacer cosas buenas. Y aquí nuevamente lo vuelve a repetir, lo recalca nuevamente. Entonces justamente dice que son las acciones las que nos van a importar, porque son las acciones las que van a definir nuestro estilo de vida, nuestras cualidades como personas. No van a ser lo que yo piense realmente, porque eso se queda ahí en la teoría. En cambio, las acciones son las que me definen a mí como persona. Ya esto también lo había hablado Aristóteles cuando dice: tú no puedes ser justo si todo el día hablas de que eres justo, justo, hoy yo soy justo, justo, justo y la justicia es aquí, si a la hora en que hay que hacer un acto justo o a aplicar el acto de justicia, tú eres todo lo contrario a ser justo. Entonces, claramente Aristóteles tiene esta práctica más de, en vez de hablar tanto teóricamente, hagamos las cosas con acciones. Después tiene un apartado donde habla de que es aceptado comúnmente actuar conforme a la recta razón, pero dice que se va a abstener de hablar de ese tema ahora, sino que lo va a ver más adelante. Pero se acepta, aceptemos que actuamos dependiendo de la recta razón. Y aquí nuevamente Aristóteles nos vuelve a recalcar el por qué, ¿cierto? No se puede hablar teóricamente de los actos del hombre. ¿Por qué tienen que ser, si vamos a hablar de los actos del hombre, de las acciones que se tienen que llevar a cabo, no tiene que ser una discusión netamente teórica? Porque no hay un rigor en el razonamiento, dice Aristóteles, porque justamente las acciones del hombre y los intereses no pueden someterse como a una prescripción inmutable y precisa. Entonces Aristóteles dice, es como, yo esta parte la entiendo así: si uno se dedicase a teorizar solamente el actuar del hombre, no se podría, ya que justamente esta forma de actuar del hombre son cosas que van cambiando, que cambian mucho. Entonces realmente como poder teorizar acerca de eso como que no va a tener ningún valor, ningún sentido. Por eso dice que es como un bosquejo nada más, porque realmente no nos va a dar con precisión el análisis, digámoslo así, correcto de lo que vendría siendo el actuar del hombre. En cambio, en las acciones sí tenemos como un actuar correcto de lo que podemos hacer, más allá de lo que podemos teorizar. Así yo lo entiendo. Y de hecho Aristóteles es muy pedagógico en esta parte, porque dice, es igual que la salud, porque uno no puede teorizar, bueno, en este tiempo, ¿cierto? En el tiempo donde Aristóteles escribe esto, uno no puede teorizar acerca de la salud y las condiciones de la salud que tiene el ser humano. Uno tiene que, en ese tiempo era el médico, ¿cierto? Tenía que ver lo que le pasaba al paciente para él tomar una acción respecto a eso. No es como, uy, el paciente tiene la temperatura en la cabeza muy alta. Bueno, voy a teorizar de la naturaleza acerca del por qué. No, pues él tenía que hacer algo para salvar a esa persona, etc. Yo, por lo menos, lo entendí así esa parte. Donde cuando uno teoriza, no hay manera de poder llevar a cabo todo eso. En cambio, en los actos, en las acciones que realiza el hombre, sí es mucho más fácil. Y lo que dice Aristóteles es que es una necesidad guiarse en vista de las circunstancias. O sea que va a depender, nunca va a ser algo así como puro, que va a ser siempre así. No, Aristóteles dice que no, que justamente por eso dice el tema de la salud, porque no siempre va a ser así, porque va a ir cambiando, etc. Comparándolo con o el arte de la medicina o el arte de la navegación, porque justamente son
cosas que... Es lo que pasa aquí, pues uno no puede estar, poniéndolo como en el contexto ahora, uno no puede estar en su casa viendo videos de medicina y de cómo cortar una pierna, o lo mismo, uno no puede hacer un video de cómo navegar en alta mar y uno tiene que seguir estos caminos. Porque a la hora que hay que hacer esa ejecución, claramente vaya a fallar, o sea, se te va a morir un paciente, o te vaya a perder, o no sé. Entonces Aristóteles creo que es muy claro en esta parte, muy preciso. Y leo una parte que es cortita, dice así: por lo tanto, conviene decir que las cosas del orden, de las que nos ocupamos, corren el riesgo de verse comprometidas su existencia a causa de todo un exceso. Y aquí nuevamente, muy pedagógico Aristóteles, me encanta. Lo compara, antes de todo lo compara con una práctica de la salud. Tú haces mucho ejercicio, mucho hacia fatigarte, es perjudicial para la salud, tanto como si no haces actividad física, también es perjudicial para la salud. Estamos hablando de estos casos porque ya dijimos que lo que le importa a Aristóteles son las acciones. Por ende, hacer mucho ejercicio y no hacer ejercicio son acciones. Aristóteles dice que estas dos cosas son igual de malas. Lo mismo que sobrealimentarse, comer mucho, y no comer nada, no alimentarse. Son dos cosas que hacen pésimo para la salud. Pero está como un punto medio, ¿cierto? Está como el alimentarse lo justo, hacer el ejercicio o la actividad física precisa. Y Aristóteles justamente, como se viene diciendo que las virtudes son acciones, son cosas que se tienen que hacer, todas las virtudes tienen excesos, y con las carencias de la virtud lo podemos comparar. Es muy pedagógico todo esto. Lo podemos comparar, y lo que más me gusta es que lo dice Aristóteles, no es como que lo diga yo. Lo podemos comparar, como las virtudes son una acción o son parte de la acción, lo podemos comparar con estas acciones de hacer mucho ejercicio, hacer poco ejercicio, comer mucho, comer poco, que son acciones que las dos están malísimas, pero existe un punto medio. Esto mismo sucede con las virtudes. Y es aquí entonces donde, si tenemos estos extremos, si lo podemos ver así, o sea, no comer y comer mucho, o por ejemplo, ser un cobarde y no tener miedo, o sea, ser como muy valiente, son dos cosas muy malas. Existe, aquí Aristóteles pone la palabra moderación, o sea que todas las virtudes subsisten gracias a la moderación, o sea, como que eso es como el estado como óptimo para poder desarrollar la virtud. Aristóteles nuevamente lo dice, o sea, si lo comparamos con la salud, sería comer lo justo, hacer actividad física, lo justo, lo necesario, no terminar cansado o muerto, no terminar así agotado, así, oh, ayuda, hice mucho ejercicio. No, lo justo para el cuerpo humano. De la misma manera que hay que hacer con las virtudes. Lo justo, ni muy cobarde, ni muy valiente, moderado, lo justo. Quiero leer una parte que está media complicada, yo diría, pero Aristóteles después le explica, pero la voy a leer para tomarla en cuenta. Dice: no solo el origen, el desenvolvimiento y la pérdida de estas cualidades proceden de la misma causa y están sometidas a las mismas influencias, sino que además las acciones que estas cualidades inspiran han de ser hechas por los mismos individuos que tienen estas cualidades. Esto lo da con un ejemplo, nuevamente el tema de la salud, porque es como más entendible y justamente depende de la acción. El ejemplo primero y después relacionarlo con la frase anterior, que no sé, yo no la entendí a la primera, pero Aristóteles, muy pedagógico de su parte, da este ejemplo, donde dice, por ejemplo, si yo me veo en la escasez de alimentos, va a llegar un tiempo donde yo me voy a acostumbrar a no comer, y eso se me va a hacer mucho más fácil. De la misma manera, si yo como mucho en exceso, va a llegar un punto donde comer mucho en exceso se me va a hacer muy fácil. De hecho, en el deporte quizás se puede ver más eso. Si yo hago un poco de ejercicio y cada vez hago un poquito más y un poquito más y un poquito más, cada vez el ejercicio físico se me va a hacer mucho más fácil. Del mismo modo, si uno hace ejercicio físico, o sea, hoy día no entreno, y cada vez se hace mucho más fácil el no entrenar porque ya no lo hiciste. Creo que la primera parte de hacer ejercicio se entendió mucho más que todas. Entonces, mejor quedémonos con eso porque, según yo, es lo que se entiende más. O sea, si hacemos un poquito de ejercicio un día, el otro, y así, cada vez más va a ser mucho más fácil hacer ejercicio físico. Entonces, Aristóteles dice que este mismo fenómeno se repite con las virtudes. Y aquí leo, dice: solo a condiciones de abstenernos de los placeres
es como podemos hacernos templados. Y una vez que lo somos, podemos abstenernos de los placeres con más facilidad. Lo compara como los valores son acciones, lo puede comparar con este tipo de prácticas como el deporte, como lo dije recién. Entonces, y esto va para tanto para las virtudes en general, donde por ejemplo habla del valor como ejemplo de virtud, donde dice que si cada vez nos vamos, ¿cierto?, arrojando, ¿cierto?, acercándonos más, ¿cierto?, esas cosas que nos dan miedo, nos vamos haciendo cada día un poco más valiente, a tal punto que después nos vamos a acostumbrar o vamos a soportar mejor los peligros, ¿cierto?, sin que tengamos miedo. Entonces el valor, ¿cierto?, como una virtud, las virtudes se practican, hay que practicarlas como de a poquito, ¿cierto?, para ir acostumbrándonos, etc. Y eso sería todo. Ahora voy a hacer un resumen muy rapidito, 30 segundos, un minuto máximo. En este capítulo Aristóteles habla que justamente las prácticas de la virtud no son prácticas 100% teóricas, sino más bien son prácticas que se tienen que hacer, son acciones, son actos. Y que es casi imposible poder teorizar las acciones del hombre, ya que no pueden someterse a ninguna prescripción inmutable y precisa, porque justamente el ser humano, el hombre, no es inmutable ni preciso. Entonces Aristóteles dice que hay como que estudiar esto desde las acciones, y hay que verla tal cual como se puede ver desde el punto de vista de la salud. Como ejemplo, tenemos el caso de que como son acciones, y lo podemos comparar con los temas de la salud, podemos tener exceso o deficiencia, tal cual como podemos comer mucho y engordar y hacernos obesos. Podemos dejar de comer mucho y ser muy flaquito y tener problemas de salud. Los dos puntos son malos. Uno como mucho, otro como muy poco. Aristóteles dice que el punto medio va a ser la moderación, ¿cierto? Truqui, donde va a estar el medio, donde voy a tener justo lo necesario, como un poquito, no como de más, no como ni de menos. Y esto mismo hay que hacer con la virtud. Después dice que si practicamos estas cosas, si nos vamos acostumbrando a estas prácticas, cada vez se nos van a hacer más fáciles. O sea, viéndolo nuevamente desde la salud. Si yo hago un poquito de ejercicio hoy día, después hago un poquito más mañana y después hago un poquito más pasado mañana, se me va a hacer más fácil, siempre. Entonces, de la misma manera, va a pasar con las virtudes, ya que son actos, acciones. Entonces, si yo el día de mañana quiero ser más justo, entonces hoy día tengo que practicar la justicia, mañana tengo que practicar un poquito más la justicia, y así, y cada vez se me va a hacer muy fácil practicar la justicia, como una especie de efecto vicioso. Acordar que Aristóteles dice que hay que practicarla toda la vida, la virtud. La practicamos hoy día, mañana, pasado mañana, y cada vez se nos va haciendo mucho más fácil practicar las virtudes, tal cual como se nos hacen fáciles de hacer deporte, etc. Que es como el ejemplo más fácil, y aquí Aristóteles toma todo el rato el ejemplo de la salud, porque es como el característico, ¿cierto? Más encima la medicina ahí igual era como una ciencia que igual tenía avance. Así que eso sería. Cualquier duda, consulta, queja, querella, cosa que no le gustó, texto que le gustaría que estuviera leyendo. Tengo un par de textos de introducción a Aristóteles que los voy a ir leyendo para poder ir entendiendo mucho mejor a Aristóteles. Hay que leer Platón, hay que leer lo que decía Sócrates, hay que leer lo que decían los presocráticos, quizás para poder entenderlo mucho más. Después en otros textos de Aristóteles nos vamos a dar cuenta que va a hablar de otros presocráticos, etc. Y ahí quizás vamos a tener un conflicto. Ya Aristóteles en algún momento ya habló de Platón. O sea, como lo tiró así, piqui, lo sacó cuando estábamos viendo la naturaleza de la virtud. Pero cualquier cosa, la caja en los comentarios, si me equivoqué, oye, te equivocaste, por favor, cámbialo. Totalmente lo cambiamos, lo hacemos de nuevo, o simplemente lo digo que me equivoqué y retomamos en el próximo capítulo. Cero drama, no hay drama. Eso sería todo. Cualquier duda, consulta, eso, ya sabes. Debo admitir que me gusta mucho Aristóteles en ese punto, que es muy pedagógico y da ejemplos muy prácticos, así muy entendibles. Chao, chao.